El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 41 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. Recapitulo información, sobre todo para quienes se unieron después de que dimos lectura a los últimos detalles noticiosos publicados por la Fiscalía. Al filo de la medianoche, la Fiscalía informó que el juez de garantías penales Ismael Figueroa emitió medida alternativa a la prisión preventiva, o sea, arresto domiciliario contra el expresidente Abdalá Bucaram. Explicó que se lo procesa por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego, pero todavía no hay una explicación sobre el otro tema por el cual se generó el allanamiento a su domicilio en el norte de Guayaquil. Luego, hacia las 3 de la mañana, se emitió otro tuit señalando que la Fiscalía formuló cargos en contra del prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales, y 7 personas más por presunto delito de tráfico de influencias en la contratación de insumos médicos para la prefectura. Dictó prohibición de salida del país, presentación periódica y uso de dispositivo de vigilancia. Entiendo que ese es el grillete electrónico, es decir, también medida cautelar alternativa a la prisión preventiva. Eso es lo que ha pasado con el caso de Morales y con el caso de Bucaram. Vamos a abordar ese tema con un especialista en la materia, el jurista Juan Francisco Ospina, que iba a decir visita nuestra mesa de trabajo, que nos acompaña en esta mañana por la vía telemática, y es así como esta denominada nueva realidad, yo le llamo así, no le llamo nueva normalidad, le llamo nueva realidad que estamos viviendo, nos obliga a que mantengamos el distanciamiento y hagamos nuestras entrevistas de modo telemático. Doctor Ospina, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación. Un atento saludo a usted y a sus radioescuchas. Gracias, doctor. A ver, mucha gente ha reaccionado indignada porque la Administración de Justicia en Guayaquil le dio medida cautelar sustitutiva a la prisión preventiva al expresidente Abdalá Bucaram y le otorgan, digamos, la medida alternativa que viene a ser el arresto domiciliario. En derecho, en estricto derecho, ¿es correcto o no? ¿Es correcta o no esta decisión de la justicia en Guayaquil? El auto resolutivo en virtud del cual se dio inicio a la instrucción fiscal por el presunto delito de tenencia de armas y la medida cautelar de arresto domiciliario es absolutamente procedente y legal. ¿Por qué? Porque en un Estado de Derecho como el nuestro, con el sistema positivista, que es el que impera, existe el artículo 38, numeral 7 de la Constitución, que como usted conoce es la ley de leyes, que determina expresamente e imperativamente que en caso de prisión preventiva a un adulto mayor, como es el caso del presidente Bucaram, se deberá otorgar arresto domiciliario por sobre la prisión preventiva inclusive. De manera que le ratifico que la determinación del presidente de la Corte Provincial es absolutamente legal en lo que a positivismo se refiere. En la misma línea, ¿es correcto lo que se resolvió respecto del prefecto de Guayas? De igual manera, no se dictó medida de prisión preventiva, sino medidas cautelares sustitutivas, prohibición de salida del país, que porte el dispositivo electrónico de vigilancia y la presentación periódica. En mi criterio técnico, bajo ningún concepto. La solicitud de Fiscalía en el caso Morales estuvo debidamente motivada ¿en qué? En elementos claros y precisos de convicción, en la necesidad imperativa de garantizar la inmediación del procesado del proceso, que no exista peligro de fuga. Recordemos que se demoró en ser detenido. Recordemos que las denuncias bien traídas de la prensa, la investigación prolija de periodistas, colegas suyos y ustedes, es la que permitió que esto se viabilice. Es el respaldo que necesitó la Fiscalía para poder realmente entrar y hacer un excelente trabajo. Y aquí hago un paréntesis, y así como he sido crítico muchas veces de la Fiscalía, hoy por hoy tengo que extender mi más sincera felicitación al trabajo de Diana Salazar. La doctora Salazar ha obrado en legal y debida forma, con agilidad y eficiencia, y tienen que respaldar no solo la comunidad, sino políticamente el Ejecutivo y todos los ecuatorianos para que esto se esclarezca. A mí hay un tema, si me permite la presunción de inocencia. Si me permite interrumpirle, doctor, a mí hay algo que me llama la atención. Por supuesto. Cuando detuvieron a la prefecta de Pichincha,
Paola Pavón, por un tema que no estaba asociado a la corrupción, era un tema de rebelión, me parece que era la causa por la cual fue acusada. A la prefecta le allanaron su casa, le encontraron en la casa, la detuvieron y la mantuvieron casi 3 meses. Estuvo a puertas de perder el cargo justamente por aquello. Le tuvieron detenida en prisión preventiva hasta que le dieron una medida cautelar, que fue el uso del dispositivo electrónico. En el caso, y digo, esto es lo que me llama la atención, en el caso del prefecto Morales, allanan su casa y no lo encuentran al prefecto Morales. Lo encuentran horas después en otro lugar. Nosotros no sabemos si él estaba tratando de evadir algún operativo. Yo no tengo conocimiento, no tengo referencia sobre eso. Lo cierto es que no lo encuentran en la casa. En el caso del prefecto Morales, se trata de un delito distinto. Podría configurarse allí una figura de tráfico de influencias, de peculado. Habrá que ver finalmente qué es lo que logra la Fiscalía en el curso de las investigaciones. Pero a Morales, en cambio, no le dictan orden de prisión preventiva, sino que le dan una medida cautelar sustitutiva. Mi punto es, ¿por qué se mide de distinta manera esto? Y cito estos 2 casos porque sí me llaman la atención, doctor Ospina. Los criterios de un juez son siempre distintos, lamentablemente, a pesar de que la norma es clara. ¿Cuándo se debe dictar prisión preventiva? Cuando los elementos de convicción expuestos por Fiscalía son absolutamente claros, cuando existen indicios de los cuales se desprenda que las medidas alternativas no son suficientes para garantizar la inmediación del procesado. Y aquí existen elementos de sobra. Se debió dictar prisión preventiva, sin lugar a dudas. Pero yo aquí voy a tomar una frase de un buen amigo y de un colega que dice que siempre dice que de cartera de mujer y de cabeza de juez cualquier cosa puede salir. Así que explicación técnica no existe. Me parece que estuvo muy bien fundamentada la solicitud de prisión preventiva y el juez de la causa no obró como tenía que obrar. No estuvo a la altura técnica de resolver en derecho las cosas. Pero en este caso entonces la propia normativa, y me refiero al Código Orgánico Integral Penal, termina brindando discrecionalidad para que el juez resuelva. O sea, ¿por qué en unos casos sí, por qué en otros casos no? Yo me voy a ratificar en algo que he venido diciendo a lo largo del tiempo, sin ser abogado, soy apenas periodista, pero me nutro con entrevistas como la que estamos teniendo en este momento. Yo tengo claro que aquí en el Ecuador hay un abuso de la prisión preventiva cuando tiene que ser, como dicen ustedes los juristas, una medida de última ratio. Pero aquí ha habido un abuso en los últimos tiempos de la prisión preventiva. Digo, hay ese margen de discrecionalidad para que el juez resuelva, y en unos casos diría sí, a ti te doy prisión preventiva, y en otros no, a ti te doy medida cautelar sustitutiva. En el marco del deber ser, el juez en capacidad docta, en base a su criterio de sana crítica, es quien tiene que resolver si da o no da esta medida alternativa personal, como la prisión preventiva. Sin embargo, para que esto se dé, como usted decía, la medida de prisión preventiva es una medida cautelar personal de última ratio, excepcional, que tiene que configurarse siempre y cuando se cumplan todos los presupuestos o todos los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. Y en el caso que nos ocupa, han concurrido absolutamente todos. ¿Por qué no dictó la prisión preventiva? No tenemos la más mínima idea de cuál es el criterio técnico del juez para no haber aceptado una solicitud debidamente motivada de la fiscal. Y en efecto, aquí hay un abuso de la prisión preventiva de manera selectiva. A quien conviene le dan y a quien no conviene no le dan. Y eso no es obrar en derecho. Pero ese abuso, doctor, tiene que ver con algún vacío que se presta a la discrecionalidad, algún vacío legal, digo, que termina provocando esta discrecionalidad, ¿o no, doctor? No, no existe un vacío. La ley es absolutamente clara. Si se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 534, que son los elementos de convicción que fueron muy bien fundamentados por la fiscal, los indicios de los cuales se desprenda que no es suficiente otra medida alternativa para garantizar la inmediación del procesado. 3, ya, que se trate de una infracción sancionada con una pena privativa mayor o superior a 1 año. Y 4, que existan elementos de convicción suficientes de la existencia del delito, se debe dictar prisión preventiva. Y todos fueron debidamente fundamentados. Pero yo vuelvo al tema. Aquí existe administración de justicia selectiva para algunos casos.
Y en derecho, de acuerdo a mi criterio técnico, se debió dictar prisión preventiva porque existen más que indicios y elementos flagrantes de la comisión de un delito. Qué bueno escuchar que usted lo diga, porque es algo que yo he venido diciendo desde hace rato, tanto en este espacio cuanto en mi cuenta Twitter y un espacio digital que también tengo en la tarde, sobre el tema de la justicia selectiva. O sea, hay, por ejemplo, investigaciones que comenzaron a partir de noticias criminis, es decir, publicaciones de la prensa. Hay unas sí, otras no. Hay gente a la cual le dictan prisión preventiva y a otra no. Hace 3 semanas hubo la desarticulación de una presunta red de corrupción en Manabí, en la que supuestamente estaría involucrado un legislador, y digo estaría porque eso no se ha comprobado, y del tema no se ha vuelto a hablar en 3 semanas. Hay una jueza, según palabras de la fiscal Diana Salazar, que le ha exhortado, entre comillas, a la fiscalía que detenga la investigación relacionada con esta supuesta red de corrupción en torno a la construcción del hospital de Pedernales. O sea, todo esto a mí me llama la atención, doctor Ospina. No solo a usted, a nosotros, a los operadores de justicia, a quien hacemos del día a día la vida en el ejercicio profesional de la abogacía. Y existe a nivel público y privado presiones indistintas para que, sin criterio alguno, o se malutilice y se abuse de la figura jurídica de la prisión preventiva, o simplemente se haga mutis fori y sea caso omiso cuando conviene, según quien sea la persona que está siendo procesada. Y eso es ilegal. Eso no es respetar el Estado de Derecho. Pero ¿cuál es el problema? Aquí está, la Administración de Justicia tiene que responder por esto. ¿Por qué no permiten que haga el trabajo la Fiscalía como ha venido haciendo? La prisión preventiva es una medida que garantiza que durante la instrucción fiscal la persona no pueda fugarse. Ya hemos tenido casos de fugas muy sonados, ¿sí? Alguien que se ha sacado el grillete, se ha ido sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, yo considero que hay casos en los que, más aún en el estado de excepción que vivimos, gracias a la publicidad de los medios de comunicación que nos hacen ver muchas cosas que antes no podíamos ver, inclusive los propios abogados en proceso, es necesario tomar medidas y dar ejemplo de que la justicia funciona, que la fiscalía está caminando, pero todos los operadores de justicia tenemos que estar a la altura, y eso es necesario. Ahora, también en el caso de la fiscalía, sobre esto en lo personal he sido crítico. Hubo 3 publicaciones de los portales La Fuente y Mil Hojas en 2018. Una publicación tiene que ver, en el 2019, perdón. Una publicación tenía que ver con el denominado caso Arroz Verde o receta de arroz verde, que desembocó en el caso Sobornos, sobre el cual hay sentenciados y están ahora mismo echando mano de los recursos horizontales que prevé justamente la legislación ecuatoriana. Hubo la publicación del supuesto financiamiento irregular a la campaña de Alianza País en 2017, esto que se denominó el caso Lucas Majano. Hubo la publicación del denominado caso INA Papers, el laberinto offshore del entorno presidencial, más o menos así se llamaba la historia, publicada justamente como el caso INA Papers. Pero ¿por qué en el caso INA Papers y por qué en el caso Lucas Majano no hubo la misma celeridad del caso Arroz Verde, doctor? ¿Cómo le ve usted? Cada caso es distinto y uno sabe cómo inicia un proceso, pero no sabe cómo termina. Los actores, los jueces son distintos, los abogados son distintos, las estrategias procesales son diversas de acuerdo al criterio técnico. Pero creo que especialmente en los casos en contra del prefecto Morales y de Abdalá Bucaram, en los 37 allanamientos que se hicieron la semana pasada, y yo también he sido muy crítico de la posición de la Fiscalía, también de la Administración de Justicia, se ha obrado en cuanto a Fiscalía como se tenía que obrar. En los casos que usted menciona, lamentablemente tenemos nuevamente el problema de la justicia selectiva. Para poder, y eso es un error craso, si queremos vivir en un Estado de Derecho, no puede ser que a veces funcione la suspensión de términos, por ejemplo, de desarrollo procesal, y a veces se suspenda. Ojo, hasta el día de ayer no podía la fiscal Diana Salazar avanzar con el desarrollo del proceso en contra, por ejemplo, de Abdalá Bucaram y de los 7 procesados en ese proceso, porque los plazos se encontraban suspendidos y solo estaba habilitada la Corte Nacional y la Corte Provincial para poder receptar y poder mover juicios que estaban tramitándose con anterioridad. Entonces, no hay una coordinación entre los operadores de justicia. Y eso es necesario. El Estado de Derecho tiene que funcionar con independencia, sí,
Pero los operadores de justicia, Corte Nacional, Corte Constitucional, a la final, Consejo de la Judicatura y la Fiscalía tienen que obrar de manera coordinada en el ámbito administrativo. Hay algo que, por ejemplo, sobre los errores graves que hay. Sobre la suspensión de los plazos, a mí no me queda claro y le quiero hacer esa consulta a usted, porque es verdad, no se ponen de acuerdo ni siquiera en eso. ¿Cómo es que en medio de la pandemia, cuando los plazos estaban suspendidos, convocaron a una sola audiencia para leer una sentencia? Hablo del caso Sobornos. O sea, fue el único caso que convocaron a audiencia y no convocaron otros más. O sea, no creo que no haya habido otros casos que también requerían que se dicte sentencia. Solamente lo hicieron con uno. Eso, por ejemplo, no me queda claro y ahí es cuando a uno le entra la duda sobre determinadas actuaciones de la Administración de Justicia, doctor. Yo pienso que más que dudas son certezas. Cuando yo selectivamente escojo el caso para el cual levanto un ratito la suspensión y determino una resolución, estoy ejerciendo mal la Administración de Justicia. Todos los casos son importantes. Todos los casos son prioritarios y se debe respetar el Estado de Derecho, independencia de funciones, y es un claro manejo, me parece, arbitrario que no se debe respetar y con el cual tendremos que luchar todos quienes hacemos la abogacía, todos quienes ejercemos libremente en derecho, para que esto cambie poco a poco. Porque sí, yo tengo clientes también que están preocupados, ¿por qué mi caso no se mueve? Le pongo un ejemplo práctico en el tema de la suspensión y términos. Ayer se dice que desde hoy comienzan ya a operar los juzgados penales, es decir, progresivamente según el área, ¿no? ¿Cómo yo puedo operar en un juzgado penal? El juzgado penal maneja lo que se conoce como instrucción fiscal. Para que exista la instrucción fiscal se tiene que trabajar en conjunto con la fiscalía. Los fiscales no están trabajando. ¿Cómo yo puedo trabajar si es que la fiscalía que está llevando y que es titular de la acción penal pública no trabaja y el juzgado está abierto? ¿Dónde se realizan las presentaciones periódicas a las personas que tienen prohibiciones de salida del país? Por ejemplo, no hay quien las recete. Todo ese tipo de cosas, lamentablemente, son vacíos que no se llenaron durante la etapa inicial de la pandemia y que esperamos que las cosas no empeoren, porque producto de este tipo de temas, algunos abogados con cierta viveza criolla utilizarán argumentos para poder pedir una nulidad, para poder inclusive pedir la detención o prisión preventiva de una persona que no ha podido cumplir, por ejemplo, su presentación periódica. ¿Cómo yo puedo presentarme en la fiscalía si es que está cerrada? No hay quien me atienda. Hay un problema claro de coordinación administrativa en los operadores de justicia. Doctor, en la recta final de este diálogo quiero aprovechar para consultarle su criterio. ¿Revisó el último proyecto de ley que remitió el presidente Moreno a la Asamblea Nacional? Es un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal que, digamos, en términos muy simples para entendimiento y conocimiento de nuestro público, lo que pretende es endurecer las sanciones por delitos asociados a contrataciones en estado de emergencia. Este proyecto, el contenido de este proyecto y la forma como fue configurado ha recibido algunas críticas por parte de penalistas. ¿Usted lo revisó? ¿Tiene la misma visión? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? El derecho penal ecuatoriano y nuestro sistema penal no es un sistema penal encaminado a la inquisición. Mientras más penas existan, mientras mayor cantidad de años se prevea como sanción para un delito, no va a mejorar la rehabilitación social. Lo que se necesita inexorablemente, y esa es la crítica al proyecto de ley, es que se entienda que el Estado de Derecho, a través del sistema penal, tiene que garantizar que el cumplimiento de los derechos constitucionales. Se tiene que evitar los procesos penales. No vamos a ganar nada imponiendo sanciones más fuertes, porque nuestra legislación, nuestro sistema jurisdiccional no está adaptado para eso. Entonces, con mucho criterio, he visto también que otros juristas, otros abogados, han dado en el clavo. Señor presidente, es indispensable que usted se asesore con un experto en materia penal. Habemos varios aquí en el país que podemos aportar. El presidente del Colegio de Abogados es un gran penalista y puede asesorar, pero un proyecto de ley hecho entre gallos y medianoche sin tener idea clara de lo que significa el ejercicio del área penal es realmente un problema para todos. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos atendido con sus criterios en torno a estos temas de corrupción. Muy amable, buenos días.
Para mí un placer, buenos días. Gracias. El doctor Juan Francisco Ospina conversando aquí en A Primera Hora sobre las últimas decisiones de la Administración de Justicia, la decisión de otorgar una medida cautelar sustitutiva a la prisión preventiva a favor del expresidente Abdalá Bucaram. Esto ha sido, pues, digamos, explicado por el doctor Ospina. En derecho corresponde, nos ha dicho. Sí le llamó la atención a nuestro invitado que lo mismo se haya aplicado, no arresto domiciliario, pero sí una medida cautelar sustitutiva, como la prohibición de salida del país, la presentación periódica y un dispositivo de vigilancia electrónica para el prefecto de la provincia del Guayas. El doctor Ospina sugería, digamos, que se acepte el pedido de la Fiscalía y que haya una prisión preventiva sobre este tema. Al final del día, seguimos manejándonos con una justicia que actúa con discrecionalidad. Nos dice nuestro invitado, la norma es clara, el problema es la discrecionalidad con la que interpretan los jueces lo que dice esa norma. En unos casos sí, en unos casos no. Y también el tema de justicia selectiva que evidentemente está allí en el tapete de la discusión. 8 de la mañana con 2 minutos en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio.